El desarrollo del cine en el Caribe colombiano está ligado a la creciente realización de productos audiovisuales y a la aparición de jóvenes talentosos guionistas como Carlos Franco. Él nos acompaña hoy en UNORTE y dialogará con Alfredo Sabac, profesor del Departamento de Comunicación Social y Periodismo de UNINORTE. Carlos Franco, guionista, escritor, docente de UNINORTE en el programa de comunicación social, ganador en repetidas ocasiones de premios otorgados por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y recientemente ganador del Premio Nacional de Cuento otorgado por la Fundación La Cueva. Él es nuestro invitado hoy en UNORTE. Profesor Franco, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío, profesor Sabac. Gracias a UNORTE por la invitación. Empecemos por donde se debe comenzar, por el principio. ¿Cómo inicia el proceso creativo de la escritura de un guión o de un cuento? ¿Qué pasa cuando usted se enfrenta a la hoja en blanco o a la pantalla del computador? Digamos que es un proceso misterioso, ¿no? El origen de una idea para empezar a contar una historia puede venir de cualquier parte. Yo creo que lo que le ayuda a un narrador es el estar atento siempre al mundo y el estar observando lo que ocurre a su alrededor, con la antena, digamos, receptiva, ¿no? Sintonizado con las posibles historias que hay ahí. Lo que viene después ya es trabajo, y la única forma de escribir es sentándose frente a la página en blanco y escribiendo, ¿no? ¿Hay alguna metodología para apuntar esa antena o de pronto la antena se va de pronto guiando por la intuición propia del artista? Yo creo que ahí la curiosidad humana juega un papel fundamental, ¿no? Y creo que cada escritor, cada narrador va encontrando las metodologías que le sirven para poder contar historias. Es una cosa muy personal, digamos, ¿no? Y en su caso, ¿cuál es esa metodología? Digamos que el estar como muy atento a esas cosas que generan interrogantes profundos en uno, a esos eventos, a esas situaciones que lo tocan a uno en lo personal y que de alguna manera uno tiene que empezar a contar acerca de eso para darle algún sentido a la vida, incluso a la vida personal de uno, ¿no? Son cosas muy sencillas. De pronto a mí a veces me sirve sentarme en un café o en un lugar público a observar a la gente, por ejemplo. Muchas veces las ideas vienen cuando uno no está pensando en ellas, ¿no? Entonces a veces como dejar divagar la mente un poco y estar atento a en qué momento aparece esa idea que genera una obsesión en uno y que ya después uno no puede soltar, digamos, ¿no? Usted ha escrito muchos guiones para cine. Cuando está escribiendo, pensando pues en el guión cinematográfico, de pronto le pasa por la cabeza alguna idea de esto que estoy escribiendo me gustaría que se viera así, o este personaje me lo imagino interpretado, caracterizado por este actor, o esta situación me la estoy imaginando de pronto en determinado espacio, o ese tipo de consideraciones aparecen después. No, yo creo que son muy importantes, aparecen en el proceso de escritura. Creo que lo que sucede es que el guionista escribe un guión, el director filma o graba otro guión. No es un problema, es parte del proceso. Y el montajista monta otro guión. Un relato audiovisual yo creo que se escribe 3 veces. Se escribe en el guión, en la puesta en escena y en el montaje. Y uno tiene que aceptar que es un proceso dinámico, que uno da una primera versión de esa historia, pero que después esa narración pasa por procesos de transformación, de cambio, para poder llegar a ser relato audiovisual. 3 de los largometrajes que se van a rodar en el Caribe colombiano, y de hecho uno ya se rodó en el mes de diciembre, son guiones escritos por el profesor Carlos Franco: Cazando Luciérnagas, Ruido Rosa y El Faro. Y todos estos guiones fueron premiados por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura.
¿no llega el momento en que de pronto tantas historias escritas tan juntas de pronto se traslapen, o cómo hace para que de pronto este personaje no se termine pareciendo a este otro personaje, o esta situación en este guión no termine pareciéndose a esta situación en el otro guión? Sucede. Sí hay un cierto grado de esquizofrenia y sí termina uno a veces influenciando una historia con otra, o si tiene que hacer un esfuerzo por saber qué pertenece a un universo y qué pertenece al otro. Sin embargo, lo que sucede es que esos guiones terminaron rodándose todos en un espacio breve de tiempo, pero el proceso de trabajo son el resultado de un proceso de trabajo de muchos años, de 6, 7 años. Entonces, digamos que en el proceso de escritura yo tuve la oportunidad de dedicarme por periodos largos a cada uno de ellos, y además creo que cada guión pertenece como a una etapa distinta, digamos, de mi vida, de mi proceso, y eso influencia al guión, eso está ahí de alguna manera, ¿no? Sin embargo, ya al final, en los procesos de reescritura más, digamos, más cercanos a la producción, sí se dio esa eventualidad de que había que reescribir y terminar de afinar todos al mismo tiempo, y sí era un proceso, digamos, un poco esquizofrénico, porque pues, ¿cómo haces para pensar, para saltar de una historia a otra y para no, digamos, no confundirte en el proceso? Claro, ¿no? Pero y en ese momento resultaba como posible, o dentro del proceso a seguir, el que leyera otra vez de pronto los guiones que había escrito antes cuando llegaba el momento de revisar el guión en que estaba trabajando en ese momento. Sí, y a veces sucede que cuando lees algo que has escrito hace unos años, hace un periodo de tiempo sustancial, digamos, pues lo ves con otros ojos. Y a veces quisiera que fuera distinto, a veces quisieras llevarlo a otro punto, pero creo que el esfuerzo que hay que hacer, o sea, es conservar el espíritu original del guión y perfeccionarlo dentro de lo que el guión es desde su concepción, digamos, ¿no? No tratar, porque si no te puedes pasar toda la vida reescribiendo eternamente una historia, transformándola, y nunca vas a terminarla. Retomemos lo que estábamos conversando ahorita. Todo proceso creativo tiene mucho del autor y también implica un desprendimiento en un momento. Tomar como la decisión de hasta aquí escribo, este es el último punto, la última coma, la última línea que escribo en este guión, porque ya hay que dejarlo volar, ya hay que dejarlo que tome su propio camino. En su caso particular, ¿cómo se evidencia y cómo se vivencia ese momento tan particular de decir, hasta aquí estuve contigo y este es un momento de seguir solo? Sí, es tan difícil saber cuándo está terminado un guión. Yo creo que le pasa un poco a los pintores cuando está terminado un cuadro, ¿no? Y creo que muchas veces lo que sucede es que la premura de rodar, o así, igual que la premura de exponer o de ir a una galería, es lo que en últimas decide que ya un guión está terminado muchas veces, ¿no? Además, uno como guionista trabaja con un director, ¿no? Y el director, que en últimas va a ser el autor definitivo del relato audiovisual, es obsesivo con el guión y no para digamos, de tratar de mejorarlo, de tratar de entenderlo, de tratar de... entonces, él siempre le está pidiendo a uno un poco más, ¿no? Y a veces es muy bueno, pero a veces puede haber un punto en donde ya el exceso de reescritura empiece a desdibujar el guión. Entonces, muchas veces ocurre, y esto es interesante, que uno se pasó en la escritura de alguna manera y en una versión final uno tiene que retornar a las versiones anteriores a buscar cosas que ha dejado atrás que eran valiosas y que por ese proceso de reescribir se fueron perdiendo, ¿no? Entonces, sí, nunca se sabe bien en dónde es el final de un guión. La última pregunta. ¿Le gustaría escribir para televisión? Sí, yo lo he hecho en el pasado. Creo que
Creo que a veces la televisión abre espacios muy interesantes, la oportunidad de desarrollar historias que tengan una profundidad, un desarrollo de los personajes interesantes. Lo que pasa es que a veces no siempre en la televisión esos espacios son así, ¿no? Pero de vez en cuando se abren ventanas donde un narrador, un guionista, un escritor puede contar una buena historia. Entonces, por supuesto que me interesa. Sin embargo, por ahora pues estoy concentrado como de lleno en el cine, ¿no? Y en la escritura de cuentos, ¿no? Profesor Franco, muchísimas gracias por compartir estos minutos con los televidentes de Un Norte. Muchas gracias a ustedes una vez más por la invitación y bueno, un gusto haber podido hablar de estos temas. Seguimos con más información en Un Norte. La Universidad del Norte también es protagonista de la producción audiovisual del Caribe colombiano. Prueba de ello es la serie de documentales Corte Colombiano, que a partir de 2012 pasa a producirse a nivel nacional. La investigación científica puesta al servicio de la sociedad. De esta manera se resume el aporte que realiza la serie documental Corte Colombiano, una producción que resalta la historia de individuos pujantes que hacen del día a día algo significativo, hombres y mujeres cuyas historias giran en torno a las diferentes problemáticas abordadas por los académicos de la Universidad del Norte. Corte Colombiano nace con la intención de compartir los trabajos realizados y los resultados de las investigaciones hechas por los académicos, ¿no? En este caso de la Universidad del Norte. Entonces, básicamente, Corte Colombiano es ponerle un rostro a las investigaciones con base en estos personajes que nos acompañan en cada episodio y que de alguna manera representan lo que es el ser colombiano, el corte colombiano. Esta cooperativa cuando nació era pura donaciones, pero ya las personas ya no se dedican a las donaciones, sino siempre ya a vender, porque ya se ha vuelto esto un negocio. Cuando esto empezó se hacía por donaciones y el reciclador se lo daban, pero ya no. Corte Colombiano es un proyecto que tiene varias fortalezas, ¿no? O sea, solo el hecho de que esté basado en investigaciones y que sean así de contundentes, pues ya lo hace muy veraz, que al fin y al cabo es algo que es muy importante para el espectador. Pero también el hecho de que mostremos al equipo de realización viviendo una experiencia con la persona del episodio, digamos, el personaje del episodio es muy importante y también muy atractivo, porque así mismo el espectador no solamente está conociendo a esta persona y su vida y su cotidianidad y se está reflejando en ella, sino que también le estamos revelando, por así decir, nuestro oficio como realizadores, que no es más que conocer a otra persona, pero ya con un dispositivo que es la cámara en este caso. Son muchos los logros obtenidos por Corte Colombiano. De los más significativos, sin duda, el premio India Catalina en el año 2011. Resultado de esta proyección, durante el presente año abarcará personajes e historias de diferentes rincones de Colombia, en un trabajo concertado con la Comisión Nacional de Televisión y el Canal Universitario Nacional, ZUM. La dinámica del crecimiento audiovisual en el norte de Colombia también tiene como escenarios las salas de cine. Si bien muchos piensan que la tecnología y los medios alternativos pueden retar la oferta cinéfila, existen iniciativas que buscan mantener el espacio del séptimo arte. En este sentido, es importante resaltar la labor que viene cumpliendo la Cinemateca del Caribe. El tema en la región es importante, de hecho estamos pensando en una expansión regional de la Cinemateca porque nuestra sede es Barranquilla y la mayoría de nuestras actividades se están concentrando aquí, pero hay un gran interés a nivel regional del cine, del cinearte, de las escuelas de producción de muchachos jóvenes. Para la directiva de la Cinemateca, el escenario audiovisual actual de la región está marcado por múltiples retos, entre ellos la puesta en marcha de la Ley de Cine. De hecho, ya estamos haciendo unos contactos en Cartagena y próximamente en Santa Marta, y luego también la región de Valledupar, Riohacha y posteriormente Montería y Sincelejo. Por otro lado, también tenemos el tema académico. Vamos a desarrollar programas con las universidades y con los colegios también, porque es el semillero no solo de los futuros productores, sino también de las personas que les encantaría el cinearte
como alternativa de cine. La apuesta por el fortalecimiento y posicionamiento del cine como industria es latente. La oferta audiovisual sigue en aumento, a la espera de su consolidación y por ende de la multiplicación de sus beneficios en las diferentes esferas sociales.